Listo. Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a organizar nuestro video sobre la fase 4, hablando sobre componente práctico, una práctica simulada. Hoy nuestra clase está basada en el grado sexto. Vamos a hablar sobre el verbo to be. Para esto vamos a tener diferentes roles en la clase y van a ser los de profesor principal, que es mi compañera Elinet. Elinet, preséntate, por favor. Buenas noches, compañeros. Ella es mi compañera Elinet, la que va a tomar el rol de docente principal. Luego voy a estar yo como docente auxiliar. Mi nombre es Natán Sánchez. Y luego nuestra compañera Wendy, que va a ser nuestra compañera que asumirá el rol de Buenas noches. docente de pedagogía y de todo lo relacionado a los recursos. Te puedes presentar, Wendy. Adelante. Buenas noches, queridos compañeros y alumnos. Y por último tenemos nuestros dos estudiantes, nuestro compañero Juan Sebastián y nuestra compañera Georgette van a asumir el rol de estudiantes. Se presentan, por favor. Buenas, compañeros. Buenas noches, compañeros. Ok, entonces pues procedemos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy sobre el verbo to be. Compañera Wendy. Ok. Bueno, para iniciar la clase, hoy vamos a medir el conocimiento, vamos a probar qué tanto conocimiento tienen, pero primero que todo vamos a mostrarles un video acerca del verbo to be y después vamos a hacer un pequeño quiz para evaluar lo aprendido. ¿Está bien? Bueno, ¿quién me apoya en reproducción del video? Listo, compañera. Ya voy a reproducir el video. Por favor, vamos todos a silenciar los micrófonos para que no se escuche interferencia en medio del video. Compañero, el video no se escucha. ¿Qué me decías, Elinet? Yo no escucho el video. ¿Ustedes lo escuchan? Yo tampoco lo El video escucho. no tiene Ok, audio, No compañero. tiene aún. déjame y le doy sonido. Voy para allá. Me confirman ahora, por favor. Amigo Mumu. Sí, ya. Ok. Hola, amiguito. Yo soy Mumu. Me alegra que estés aquí. Acabo de preparar el material para nuestra clase. Hoy vamos a aprender el verbo to be. Antes de comenzar, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. ¿Ya estás listo? Entonces aquí vamos. Verb to be, present simple. Verbo to be en presente simple. El verbo to be significa ser o estar. Tiene tres formas en el presente simple. Am, are, is. El verbo to be siempre va acompañado de un pronombre, que es necesario para indicar quién realiza la acción descrita por el verbo. Sin el pronombre, la frase queda incompleta y sin sentido. Ahora, conozcamos las conjugaciones del verbo to be en el presente simple usando los pronombres. I am. Yo soy o yo estoy. You are. Tú eres o tú estás. He is. Él es o él está. She is. Ella es o ella está. It is. Esto es o esto está.
We are. Nosotros somos o nosotros estamos. You are. Ustedes son o ustedes están. They are. Ellos o ellas son o están. Ok, el verbo to be puede significar tanto ser como estar. Pero ¿cómo puedo identificar el significado correcto en una frase? Eso depende del contexto. Mira este ejemplo. La frase I am a student significa soy un estudiante o estoy un estudiante. Exactamente. En esta frase la forma verbal I am significa soy. Por ejemplo, si alguien te pregunta Who are you? ¿Quién eres? Tú respondes I am a student. Significa soy un estudiante. Por eso, siempre recuerda observar el contexto para entender si la frase se refiere a ser o estar. También existen las contracciones del verbo to be. Las contracciones son una forma abreviada de escribir o hablar dos o más palabras juntas en una sola palabra. Entonces, si juntamos las palabras que forman el verbo to be, debemos hablar y escribir así. I am, I'm, I'm. You are, you're, your. He is, his, his. She is, she's, she's. It is, it's, it's. We are, we're, we're. You are, you're, your. They are, their, their. Ahora vamos a aprender algunas frases utilizando el verbo to be en su forma afirmativa en el presente simple. I am learning English. I am learning English. Estoy aprendiendo inglés. He is a good student. He is a good student. Él es un buen estudiante. She is my teacher. She is my teacher. Ella es mi profesora. It is time for recess. It is time for recess. Es hora del recreo. We are learning about science. We are learning about science. Estamos aprendiendo ciencias. You are doing your homework. You are doing your homework. Estás haciendo tu tarea. They are my classmates. They are my classmates. Ellos son mis compañeros de clase. Very well, little friend. Muy bien, amiguito. Ahora repasemos lo que hemos aprendido. Review. En esta clase vimos las formas en que el verbo to be se presenta en el presente simple. Am, are, is. También vimos cómo conjugar el verbo to be con los pronombres. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Y también vimos las formas contraídas de estas conjugaciones. I'm, your, his, she's, it's, we're, your, their.
¿Estás buscando una forma divertida y eficiente de enseñar inglés a los niños? Los materiales con actividades de inglés de Amigo Mumu son una gran opción. Nuestros materiales son recomendados para niños de todas las edades y han ayudado a muchos padres y profesores en el proceso de enseñanza de inglés. Busca el enlace que está en la descripción de este video y comprueba nuestros materiales. ¡Wow, amiguito! La clase de hoy estuvo very cool. Muy genial. Espero que la hayas disfrutado. No te olvides de dejar tu like y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete. Hasta la próxima clase, amiguito. Bye, bye. Listo. Logran escucharme, compañeros. Sí, claro. Sí, compañero. Listo. Como había dicho nuestra compañera Wendy, entonces vamos a proceder ahora con un quiz. Pero antes quisiera preguntarle a mis queridos estudiantes qué tanto aprendieron, o sea, si entendieron el video o quedaron con algunas dudas. No, señora profesora, quedó completamente claro el tema. Ah, bueno, entonces vamos a proceder Excelente video. con el quiz. Ahí sí nos vamos a dar cuenta qué tanto Sí. aprendiste, Juanse. Ok. Pueden ver la pantalla. Sí. Ok. Compañera Wendy, porfa, lidera la actividad. Bueno, entonces ya vimos el tema en el video del verbo to be. Como me dijeron que ya les quedó claro, que ya no necesitan verlo una vez más, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a completar la oración, pero utilizando la forma del verbo to be. Entonces, que si el verbo si está en primera persona, en tercera persona, ¿cuál verbo corresponde? Entonces, no se hable más, procedamos con el quiz. Un momento, compañero Nathan, vamos a hacerte una quiz. Voy a preguntarle les voy a preguntar y ustedes van a responder de una cuál es el verbo correcto y así hacemos un poco la clase no tan aburrida. ¿Les parece? Ok. Bueno, entonces, ¿cuál cree? Vamos con la estudiante Georgie. Georgie, ¿cuál verbo crees que es el correspondiente a esta oración? Am, Y Juan Sebastián, También. muy bien, excelente trabajo, chicos. Vamos a la segunda. Ok, entonces aquí dice Sara y el verbo to be a doctor. Entonces, ¿cuál cree que es? Is. Georgette, is, muy bien. Hagámoslo un poquito más rápido porque veo que sí ya entendieron el tema y lo dominan perfectamente. Con esta oración, ¿cuál cree que va? A ver, Is. ¿por qué? porque es Max y Max es he. O sea, va con la tercera persona. O sea, ya entendieron esa parte que is va con los pronombres she, he, it. Muy bien, excelente. Ahora, aquí hay una cascarita. Miren bien la oración y ustedes van a responder sea en forma negativa o afirmativa a la pregunta. Okay. Entonces dice, ¿is it an elephant? ¿Cómo creen que puede ser la respuesta? No, it isn't, or yes, is it. Yes, it is. Yes, it is.
Ok, entonces, muy bien, excelente trabajo, felicitaciones chicos, vamos muy bien. Ahora, en esta oración, vamos Juanjo, Ar, ¿por qué cree que es are? porque se está hablando en plural de varias personas. George, Opino lo mismo que Juan. Ah, unsure, ¿están yes, seguros? yes. Yes. Ok, excelente. Excelente. Ok, hay otra pregunta, entonces quiero que miren bien cómo está estructurada la pregunta. Que el verbo to be está antes del verbo. ¿Sí vieron eso? Sí. La Ah, estructura de la forma interrogativa. excelente. Entonces vamos con la misma pregunta. ¿Cuál cree que es la correcta? Vamos. No, she isn't. Juanjo, She Juan isn't. Sebastián, No, she isn't. porque dicen que sería esa y no. Ok. ¿Por qué creen? Ah, bueno, entonces ya la pasó. Vamos con esa. It is a book. ¿Estás de acuerdo, George? Sí. Excelente. Acá. Aquí sí quiero que analicen bien. Entonces, ¿cuál creen que es la pregunta, la respuesta correcta? A ver, Are, ¿por qué? porque están hablando en plural. Es Jane and Kate. Ok, que para los que son en plurales van con are. Exactamente, excelente. ¿Y también crees que es la correcta, Juan? Sí. Ok. Ahora esta. ¿Cuál creen que sería la correcta? Tengan en cuenta Yes. que es una pregunta. Y miren la imagen Ser un si es lo que profesor. dice la pregunta. Si corresponde con la pregunta. La imagen les dice. Yes, he is. Yes, he is. Excelente. Ya veo que tienen una gran comprensión del tema. Entonces, vamos a hacer la última pregunta. Y por eso finalizamos y comenzamos a explicarle un poco el tema más avanzadito porque veo que le fue muy bien. Entonces, aquí cuál sería para ustedes la correcta. Are. Are. Excelente, chicos. Entonces ahora los dejo con mi compañero Natán. Él va a seguir explicando el tema. Ok, chicos, tuvimos un tiempo de 6 minutos con 8 segundos y una puntuación de 10 sobre 10. Así que, felicitaciones. Continuamos entonces hoy con nuestra actividad. Denme un momento, por favor. Ya les comparto nuevamente la presentación. Pueden escucharme, ¿cierto? Te escuchamos. Sí. Sí, claro. Ok, vale, entonces continuamos ahora hablando sobre qué es el verbo to be. Para esto nos va a acompañar por acá nuestra compañera Elinet, que es nuestra docente principal. Adelante, compañera. Bueno, compañero, ¿cómo está? ¿Me puede escuchar? Sí, 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 claro y claro. fuerte. Ok, perfecto. Vamos a introducirnos un poquito más a lo que es el verbo to be. Ya tuvimos un poquito más claro de lo que es, entonces vamos a ver.
¿Qué es el verbo to be? Es un verbo en inglés y significa ser o estar. Esto lo usamos dependiendo ya sea del contexto, lo podemos usar para hablar de las características, de la identidad, de la nacionalidad, el estado de ánimo de una persona, de un lugar donde se encuentra alguien o algo. Aquí tenemos un ejemplo, I am happy, yo estoy feliz, nos habla de un estado de ánimo de una persona. Además de que depende, ¿cierto? Cambia su forma según el pronombre personal con el que lo usamos. Como así, que tenemos unos ejemplos. I am teacher, yo soy un maestro. Podemos ver que se usa am con I. Yo, que vendría siendo I, con am, estoy. Acá tenemos otro ejemplo. She's my friend, ella es mi amiga. Acá podemos notar que usamos is con she. Entonces, puede pasar, compañero. Ok, acá tenemos las tres formas del verbo to be en presente. Acá tenemos en afirmativo, interrogativo y negativo. Las tres formas. Y podemos ver que I, o sea, yo está con am. Tenemos you, we, and they están con are, que significa tú estás o tú eres, nosotros somos, o ellos son. Y para la forma interrogativa lo que cambiaría sería como la estructura. Primero ponemos el verbo to be y luego ponemos el pronombre. Por ejemplo, acá en am, I, soy yo, estoy yo. Acá vamos a ver is she, are we. Y por último, en el modo negativo, lo único que cambia es que le ponemos el not a la oración. Por ejemplo, I am not, you are not, he's not, she's not. Y así podemos. Siguiente compañero. Bueno, acá tenemos la estructura del verbo to be. Podemos ver que en la forma afirmativa tenemos sujeto, el verbo to be, más el complemento. En la forma negativa está el sujeto, más el verbo to be, más el complemento. Y por último, la forma interrogativa que sería, lo que cambiaría sería que el verbo to be va primero, luego el sujeto y luego tenemos el complemento. Entonces, pasa compañero, a continuación les voy a mostrar unos ejemplos para que les quede un poquito más claro. Pasa por fin. Bueno, acá está. Podemos ver que en la forma afirmativa tenemos I am a student, yo soy estudiante. En la negativa, lo que pondríamos sería el not. I am not a student, yo no soy un estudiante. Y en la forma interrogativa podemos ver que el verbo to be va delante del sujeto, que sería I, o sea, yo. Entonces sería am I a student, soy un estudiante como forma de pregunta. Entonces, ahora los dejo con mi compañero Natán, que les va a explicar las otras formas del verbo to be. Muchas gracias, compañera Elinet. Bueno, quiero adicionar a esto. A ver, ¿pueden ver la pantalla aún? No. No se ve. Compartir. Listo, ahí. Estamos ahí, vamos por acá abajito. Quiero adicionar a esto. Y les hablo sobre las contracciones. Contracciones. Entonces, ya mi compañera les habló sobre que tenemos los pronombres I, you, he, etc. Entonces, aquí vamos a utilizar las tres. Estuvimos hablando sobre presente simple. En presente simple, ya como saben, tenemos
las tres formas del verbo to be, que son are. ¿Y cuál es la otra? A ver, Georgette y Juan Sebastián. No lo ¿Están por ahí? recuerdan. Are, Are, is. exactamente. Entonces, tenemos amar is, y estos tres verbos, al momento de nosotros conjugarlo con cada uno de los pronombres, o los pronombres con el verbo, tenemos esto. Sin contracción tenemos I am, you are, and he is. Para nosotros contraerlo, ¿qué sería contraerlo? Hacer una palabra más pequeña o ocupar menos espacio. En este caso, colocamos I, vamos a utilizar una comilla y le colocamos solamente la letra M. Y esto se pronunciaría I'm. Pronuncien conmigo, a ver, I'm. Exacto. Luego tenemos el you are, que en contracción colocamos nuevamente una comilla, suprimimos la A, colocamos la R y colocamos por último la E. Esto se pronunciaría your. Pronuncien por favor. Your. Exacto. Luego tenemos en tercera persona el he is, que en contracción sería he. Colocamos ¿qué cosa? Una comilla. Y luego colocamos aquí una S. Suprimimos la y colocamos la S. Esto se pronuncia his. ¿Listo? His. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Todo bien, Vamos todo bien hasta claro. ahí entonces. Listo. Entonces luego tenemos la negación. Para la negación, lo mismo. Estamos acá. Vamos a hacerlo aquí aparte. I am. Podemos colocar I'm not, así. Pero la forma más recomendable es el I. Bueno, en este caso sí es I'm not. I'm not. Cuando utilizamos ya la forma are o la forma is, que es para tercera persona, si decimos you aren't. Esto. Colocamos el verbo to be, que en este caso sería are. Colocamos la N, suprimimos la O y colocamos un apóstrofe. El apóstrofe que está aquí, la comillita. Y por último, la T. Luego pasamos a tercera persona. Tenemos he is, colocamos una N, nuevamente el apóstrofe y la T. Y esto se pronuncia isn't. Isn't y aren't. Tenemos el you aren't y he isn't. Ya saben, ahorita para una actividad que vamos a tener más adelante, por favor, no se les olvide el tema de las contracciones porque va a haber un momento en el que les voy a pedir, por favor, aquí háganlo con la contracción. Listo, ¿todo bien hasta ahí? Todo bien. Ok, entonces, bueno, continuamos. Ya aquí les expliqué las contracciones en presente simple. Pasamos ahora al pasado. En pasado solamente tenemos dos formas del verbo to be, que son was y were. Was para primera persona y para tercera persona del singular y el were para las otras demás. Entonces, esto lo vamos a aplicar tanto en afirmativo como en negativo e interrogativo. Siempre que ustedes vean el I, he, she or it, van a escribir al lado was. Was. Ya saben, la pronunciación de ese no es was, no, was. I was, he was, she was, it was, etc. Entonces, en el modo afirmativo, aquí tenemos las traducciones que sería, en el I was, yo fui, yo era, o yo estuve, yo estaba. En español, claro. Luego tenemos el you were, que sería fuiste, eras, estuviste, estabas. Luego pasamos entonces al he y así sucesivamente. Ya sabemos, eso es el modo afirmativo. Hablamos en pasado en este caso. Luego el modo negativo. Vamos a hablarnos un momentico del modo interrogativo que está en el centro. Vamos al modo
negativo. Y escribimos entonces I was y la negación. Not. I was not. A ver, el modo interrogativo sería primero was y luego el I, primero el were, luego el you. Hablemos un poquito sobre la estructura. Entonces, tenemos que para la forma afirmativa, me disculpan ahí un momentico. ¿Sí están viendo mi pantalla? No, Sí, claro, sí compañero. se ve. No, no se ve. Avísenme, por favor, porque hay momentos en los que yo no sé qué están viendo ustedes. No, aquí no No. es. Estamos aquí. Ahí sí logran verlo. Sí, claro. Listo, entonces, aquí tenemos, de la forma afirmativa, tenemos el sujeto. A ver, ¿quién me dice un sujeto? Por favor, para hacer el ejemplo de una vez. I. ¿Utilizamos was o utilizamos were? ¿Qué les había dicho yo? Was. Was. Entonces utilizamos was. Y luego un complemento. A ver, I was, yo era, I was a singer. Yo era cantante. I sería el sujeto. Vamos a colocarlo aquí de un colorcito. Was, que sería el verbo to be en su forma en pasado para la primera persona del singular. Y luego tenemos un complemento. ¿Cuál es el complemento? A singer. Yo era un cantante. De una vez la contracción. ¿Cuál es la bueno, en este caso no, vamos a la forma negativa. En la forma negativa sí tenemos la contracción. La forma negativa tenemos un sujeto, vamos a darle un nombre a ese sujeto. Yo les voy a colocar aquí, ustedes me dicen qué pronombre utilizaríamos o qué pronombre reemplazaría esto. A ver, utilicemos Wendy and Ellie. Utilizamos was, utilizamos were. Para esto primero vamos a definir Wendy's. Vamos a definir si esto es you, we, they. ¿Cuál de esos pronombres sería? A ver, Georgette o Juanse. Sería they. They, refiriéndonos a ellas en este caso. Entonces, they utilizaríamos entonces ¿qué forma del verbo to be? Was or were? Were. Were. Entonces, Wendy's and Ellie were not, no eran que, a ver, were not teachers, no eran profesoras. Entonces, tenemos aquí un pronombre que podría ser reemplazado por ¿cuál? Por they. They. Tenemos luego el verbo to be en pasado, que en este caso está con una negación, que es el not. El not lo utilizamos en este caso para negar. Y por último un complemento, que sería ¿cuál? Teachers. Ok, entonces la contracción del was y del were sería wasn't y weren't. Aquí tenemos entonces las contracciones de... Ay, no se ve. Ahí tenemos las contracciones de una vez. Wasn't and weren't. Listo. Vamos a borrar la contracción para que nos dé espacio de escribir acá abajo entonces el ejemplo. Tenemos ahora luego la forma interrogativa. Para la forma interrogativa primero colocamos was o el were, en este caso el verbo to be, luego colocamos el sujeto o el pronombre y por último el complemento. Entonces, a ver, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que ella, vamos a preguntar, ¿fuiste a la clase? O estuviste en la clase mejor. Were you in the class?
Were you. Entonces tenemos el were de la segunda persona en este caso. You, el pronombre. In the class, el complemento. This is the complement. Y por último, esto es muy importante. No colocamos, como en español, un signo de interrogación aquí adelante. Solamente lo colocamos al final. Ya sabemos eso también. Entonces, were you in the class? Estabas en la clase, estuviste en la clase. Y listo, pasamos entonces ahora. ¿Listo? ¿Todo claro ahí en cuanto al pasado simple o qué remodelamos? ¿Qué hacemos? Cuéntenme. Yo lo entiendo. Quiero hacer una pregunta, profe. Cuéntame. Para responder esta clase de preguntas, ¿cómo se haría? Ok, de una vez vamos para allá. Vamos a utilizar primero, si vamos a afirmar, decimos yes, colocamos de una vez una coma. Yes, coma. En este caso sería I, porque si yo te pregunto a ti, o sea, si yo te pregunto con el tú me vas a responder con yo. O sea, yo te digo, ¿estuviste en la clase? Tú me dices, sí, yo estuve en la clase. Entonces, yes, I was in the class. Y si lo queremos decir de forma negativa, vamos a hacer un poquito este cuadro. Decimos no. Miren que aquí no colocamos not. No colocamos not. Decimos no. I was not in the class. ¿Cómo sería la contracción del was not? A ver, Georgette. Yo diría que sería como wasn't, ¿no? Wasn't. ¿Qué hacemos? ¿Qué modificamos? A ver, ¿o qué agrego? Pues Ayúdate con Juanse. Eliminamos la letra O de la negación. ¿Sí? Y ahí colocamos un apóstrofe. Y se une con el apóstrofe. Sí. Y se une con el was. Perfect. You're a very good team. Son un excelente equipo, son un muy buen equipo. Entonces, a ver, al principio lo colocamos el yes para afirmar o el no para negar. Vamos a poner todo unas en negrita para que se entienda. Luego, ¿qué sigue? I, que sería el pronombre en este caso. Igual en este caso de acá. Y luego sigue el verbo to be en pasado, que para ahí sería was. Was. O para negarlo, was not or wasn't. Y luego acá tenemos el complemento que sería in the class. Listo. Entonces, ¿qué cambia en este caso? Aquí, porque preguntamos a segunda persona y pasó a ser primera persona del singular. Pero el complemento siempre es el mismo. O por lo general siempre se utiliza el mismo. Hay ocasiones en las que las personas que son nativas no dicen todo el complemento, solamente dicen esto. Dicen I was, yes I was, or no I wasn't. Listo, hasta ahí lo responde un nativo. Pero nosotros, como estamos en el proceso de aprendizaje, sí vamos a utilizar todo el complemento. Y ahora sí, ¿tienen otra pregunta en cuanto a esto? No, señor. Todo completamente claro. Ok. Entonces, procedemos al verbo to be en el futuro. Ahora, igual, como siempre tuvimos el modo afirmativo, el modo negativo y el modo interrogativo. Tenemos el I will dance. En este caso, miren que estaremos utilizando un auxiliar. Esto es solamente un auxiliar. Eso no nos va
en realidad no tiene un significado preciso en una oración. El will solamente va a ser un auxiliar y lo vamos a utilizar en todos los pronombres. No va a haber que un pronombre vamos a utilizar will, en el otro vamos a utilizar no sé cuál, no. Todos vamos a tener will. En afirmativo, en interrogativo, en negativo. Por todos lados vamos a tener will. Solo que en negativo, como siempre, vamos a tener will not. Y en interrogativo vamos a tener el will antes del pronombre. Vamos a la estructura de una vez. En este caso ya tenemos los ejemplos hechos. Tenemos el sujeto, en este caso el pronombre que sería I para la forma afirmativa. Luego tenemos will. A ver. Vamos a organizar aquí. Porque tuvimos un errorcito. ¿Ahí logran ver la pantalla? Sí. Sí, ahí se ve. I will be at the party. Estaré. Estaré en la fiesta. Ahí sería el pronombre o el sujeto en este caso. Luego tenemos will be, que sería el verbo to be en futuro. Solamente colocamos be, que es el verbo, y el will antes del be. Entonces tenemos will be. Y luego, por último, un complemento. Entonces aquí tenemos I como pronombre o sujeto, will be como el verbo en futuro, y por último tenemos aquí un complemento que sería at the party, que en español la traducción sería estaré en la fiesta. Eso. Entonces, aquí no vamos a tener contracción. Afirmativo no tenemos contracción. Luego vemos la forma negativa. Tenemos entonces un sujeto que sería I. Para negarlo vamos a decir will not be. Will not be at the party. No estaré en la fiesta. I will not be at the party. Entonces, la contracción del will not va a ser esta, won't. ¿Qué hacemos aquí? A ver, tenemos will not. Borramos la O, colocamos una apóstrofe en su lugar, quitamos este espacio de aquí, eliminamos la L, la otra L, la I, lo reemplazamos por una O. Listo. Eso queda como won't. Grábense simplemente la palabra así. Eso para la forma negativa. Ya saben, tenemos aquí un pronombre, tenemos acá el verbo will be con un not al centro, que sería la negación, I will not be o I won't be at the party, que sería el complemento. Para la forma negativa, perdón, interrogativa, vamos a tener el will, luego vamos a tener el sujeto o el pronombre, luego el verbo to be, que en este caso nuevamente tenemos el verbo to go, que es el verbo to be, at the party. En este caso. Pero para que la pregunta sea como un poquito más natural, estarás en la fiesta. Will you be at a party? ¿Estarás en la fiesta? Ya saben, tenemos will, tenemos el sujeto o el pronombre que sería you, luego utilizamos el verbo to be en su forma original, y luego por último el complemento, que en este caso sería at the party. Y al final, como les dije, el signo de interrogación, no como en español que se coloca al inicio y al final. Para responder esto vamos a hacer igualito que en presente y que en pasado. Vamos a colocar aquí yes. Ahí en este caso porque nos hicieron una pregunta. O hicimos la pregunta y alguien nos va a responder. I will. Podemos contraer esto. A ver, así. I'll.
I'll be at the party. La negación sería no. ¿Cómo es la contracción del el will not be? Won't. Won't be at the party. Entonces ahí tenemos tanto afirmativo como negativo. Podemos decir también, como les había dicho, como anteriormente les había dicho, que responde un nativo. Yes, I will be, o yes, I won't be. O no, I won't be. Listo, entonces vamos a continuar. Y aquí tenemos compañera Wendy. Ok, guys. Chicos, bueno, ¿comprendieron todo el tema del verbo to be con la explicación de mi compañero Natán? Sí, señora. Bueno, vamos con esta actividad. Ustedes van a contestar una serie de preguntas tan incompletas, ustedes las van a completar y así vamos vamos a mirar qué tanto aprendieron y así ustedes cualquier duda que no sepan nos preguntan, le preguntan al compañero Natán o cualquiera de nosotros, estaremos atentos a responderle. Entonces, compañero, eh, ¿le puedes compartir el link a los alumnos para que ellos realicen la actividad? Sí, dale. Permíteme un momentito. Les comparto el link. Compañeros, y ellos pueden tener la opción de compartir pantalla para que, o sea, de pronto nosotros los vamos corrigiendo si No, en caso no, tal. Yo voy compañero a Natán, ir comparte. compartiendo Ah, la ok. pantalla y ir escribiendo. Acá se va reflejando en tiempo real. Ah, ok, listo, perfecto. Ya ahí les acabo de enviar el link por este medio y procedo a compartir la pantalla de una vez. Listo, ya yo estoy acá. ¿Nos vamos tornando o...? No, cada uno elige Sí, una baja y otra. sí, yo sugiero lo mismo. Compañera, ¿cuál elegirá? ¿El primero o segundo? A ver, como tenemos aquí, lo tenemos por números, alguien que haga los números pares y alguien los impares. Se los voy a colocar aquí, ya saben. Números No, impares, una compañero. persona para que se vayan intercalando, ¿no? No, compañero, abajo Pero están los aquí, mismos ejercicios, o sea, está en la misma hoja. exacto, eso es lo que quiero Para decir. Si cada escoge uno. los de abajo o los Ah, de ok. arriba. Oh, yo hago los de arriba. Ah, ok. Ok. No, echa tú para allá. Anda. Van borrando la línea apenas lo hagan, por favor. Le ponen el nombre, por favor. Sí, olvidé decirles eso. Gracias, compañera Eline.
¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van? Muy bien, profe. Donde dice tengo que organizar las palabras, ¿la puedo hacer al lado de? Sí, claro, la... ¿Hay que contraer o la dejamos sin la contracción? Oli, tiene... Lo siento, estaba hablando con el micrófono apagado. El último punto que dice realiza 3 oraciones con las 3 formas del verbo to be, afirmativo, negativo, interrogativo. Esas las van a contraer, las formas afirmativas y negativas. Al final de que terminen, chicos, por favor, la leen las oraciones que escribieron. Disculpe, ¿me podrían decir el significado de esta palabra? ¿Cuál? Bu- Building. Building. Edificio. Construcción. Edificio. Exacto. Ok, gracias. Profe, soy yo aquí un pequeño error. ¿Cómo? ¿Dónde Juanse? No sé, aquí en la última donde tengo que organizar. Nos falta una S en children's. No. No, No, te explico. Esto es la forma del plural del child. Para cuando nos referimos solamente a un niño, decimos child, así. Cuando nos referimos a varios niños, no decimos childs, sino children. Y ya, nos falta una ok, S. ok, ok. Ese es, sí, ese es el plural de child. Recuerden, chicos, que cualquier duda, no duden en preguntar porque después
No, después se les va a olvidar algo o se van a ir con eso o no van a despejar esas dudas. Y es mejor que lo hagan ahora y así el conocimiento queda totalmente claro. Cuando dicen realizar 3 oraciones con las 3 formas, ¿es 3 oraciones de cada una o una oración por? Yo opino que es una afirmativa, negativa, interrogativa, que esa fue la forma que se les viene enseñando, o sea, ese es el tema. Una de cada una. Compañero Natán, tienes el micrófono apagado. Lo siento, siempre se me olvida. Georgette, afirmativa la vas a hacer en presente, la negativa en pasado y la interrogativa en futuro. Ok, una de cada una. ¿Cómo Afirmativa así? en presente. Ok, Afirmativa en presente, aquí te lo voy a anotar. ok. Negativa en pasado, interrogativa en futuro. Y listo. Sí, para que no tengan que hacer una afirmativa, negativa, interrogativa en pasado, en presente y en futuro. Así pues se simplifica un poquito más la actividad. Listo, Juanse, mira, ahí te coloca el enunciado. Y Georgia también. Juanse, ¿puedes prender la cámara, por favor? Un momento. Si así confirmamos si estás trabajando. El cho. Listo ahí. Cho. Otra vez estaba hablando con el micrófono apagado. Eso, que estabas escribiendo arriba, estaba diciendo. Pero ahí está bien. Chicos, Está en futuro. chicos, al terminar de escribir sus oraciones, las pueden leer, por favor. Profesor, tengo una duda aquí. La forma interrogativa del futuro. Vale. Habíamos hablado sobre la estructura y decíamos que primero teníamos el auxiliar will. Luego teníamos Ok, ¿qué cosa? Teníamos un pronombre. Y luego teníamos el verbo to be en su forma original. ok. Will be
Profesora, sí estoy bien. Vale, te Corríjame. falta la forma base del verbo to be, en este caso. O el verbo que quieras emplear. Cualquier verbo, pero en su forma base. Georgette, Así. ¿cómo vas? Exacto. Está perfecto. Muy bien. Ok. ¿Cómo va, Georgie? Muy bien. Vamos a revisar a Georgette un momento. Juanse, ¿ya terminaste? Sí, señora. ¿Nos puedes leer tus oraciones, por favor? Mis oraciones. En presente, she is my mother. Ujú. En pasado y forma negativa. She Ok, was not my mother. Y en ok, futuro, will she be my mother? ok, muy bien. Georgette, ¿cómo vas tú? Bien. ¿Las leo? Sí, claro. Ok. Afirmativo. My dad is a good. Me borró. A good man. Negativo. They weren't happy with the results. Ujú. Interrogativa. Will you be at the meeting tomorrow? Ok, muy bien. Perfect. Very good. Ok, vamos a continuar con lo que resta de nuestra clase el día de hoy. Me permiten un momento y ya les presento la pantalla, la presentación. ¿Pueden ver ahí? Yes. Sí. Sí. Sí, sí, yo Esta sé. fue la actividad que realizaron. Chicos, felicitaciones hasta ahí. Todo muy bien. Continuemos con esto. No, me No, parece sí, que algo súper cortito, chicos. sí. Sí, por favor. Ah, Como que una presentación Una mini simple. conversación en Una la que mini... van a Sí, utilizar el verbo to be en presente, pasado, futuro, como quieran. okay. Hi. Hi, What's your name? my name is Juan and you. My name is Georgette. Nice to meet you. Nice to meet you too. Juan, where are you from? I'm from Tenerife and you. I'm from Plato Magdalena. Oh, really? Yes. Ah, Are you a student? yes. Eh, excelente, chicos. Congratulations. Felicidades. Thank you, teacher. Gracias. Listo, chicos. Ok, Compañera, Ok, chicos. compañera de Linet, porfa. ok, chicos. Ya para finalizar la clase, una pequeña reflexión sobre lo que hicimos hoy. Entonces, ¿quién quiere empezar? Eh, Georgette, Juan. ¿Qué aprendí Se queda, hoy?
¿Qué aprendiste hoy, Juan? Pues hoy aprendí sobre el verbo to be en inglés, Ujú. en sus diferentes formas, como presente, pasado y futuro. Ajá, ¿qué más? Fue una clase muy dinámica y tuvo un buen acompañamiento de los docentes. Ok. ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase, Juan? Eso, el acompañamiento de los docentes, súper, Ujú. siempre pendiente a cualquier inquietud que tuviéramos. Y eso, todo bien, Ok. ¿Y cómo te sentiste al trabajar en equipo con tu compañera? excelente. Estuvo bueno compartir ideas. Si alguno tenía alguna inquietud, el otro la respondía así. Ok, muy bien. Seguimos contigo, Georgette. ¿Qué fue lo que aprendiste hoy? Bueno, aprendí cómo usar correctamente el verbo to be. Lo nuevo que aprendí como tal fue las contracciones con el profe Natán. Ujú, ok. Cómo las contracciones perfectamente. Bueno, eso. Cómo usar el verbo to be de forma correcta de pasado, presente y futuro. Ok. ¿Y qué fue lo que más te gustó en general de la clase? Estoy de acuerdo con mi compañero Juan, el acompañamiento que fueron como que muy minuciosos a la hora de explicar, de acompañar, de explicar cada duda que teníamos. Ok. ¿Y cómo te sentiste al trabajar en conjunto con Juan? Muy bien, chévere. Espectacular. Compañero. Sí, Ok, muy bien, chicos. Felicidades. gracias. Bueno, chicos, y con esto damos por culminada nuestra clase del día de hoy acerca del verbo to be. Espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido lo suficiente. Y listo, eso todo. Muchas gracias. Chaito. Adiós.